Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña fuera de programa. Si vieron mi último video, debió haber sido Crimen y Castigo o La hija del guardián de fuego, ¿ya? Entonces, este también es un libro que leí para el club de lectura, que también no pude hablar de él porque no pude ir otra vez a la reunión, pero este libro sí me dejó pensando muchísimas cosas, o sea, demasiadas cosas, así que les voy a explicar cuál fue. El libro en cuestión se llama Yo que nunca supe de los hombres, de la autora Jacqueline Hartman. Este libro es una especie de ciencia ficción, distopía más o menos, que no necesita muchas cosas para ser un buen libro de ciencia ficción, simplemente. Bueno, la premisa es básicamente que 40 mujeres se encuentran en un búnker, en una cárcel subterránea, que no tienen permitido tener contacto físico, no tienen privacidad, y una de ellas es apenas una adolescente. No nos dicen exactamente cuánta edad tiene. O sea, las mismas personajes nos dan a entender que la niña deberá tener entre unos 15 y 16 años, básicamente, y la historia narra su vida dentro de esta cárcel y cómo ella era una niña que simplemente apareció ahí. Nadie sabe por qué los trajeron, nadie les habla. Los guardias no dan explicaciones, solamente saben que recibirán castigos si es que se abrazan, se tocan o, digamos, pasa algo que está fuera de las normas, ¿ya? Hasta que un día, al momento en que estos guardias les dan de comer, suena una alarma, los guardias se van y dejan la puerta, una pequeña puerta abierta, porque estaban justamente metiendo las provisiones para que estas mujeres cocinen. Ni siquiera les daban la comida preparada, ellas tenían que cocinar su propia comida. Así que esta es la premisa. Básicamente son 40 mujeres que salen al exterior después de quién sabe cuánto tiempo de estar encerradas, solamente entre mujeres. No saben en dónde están, ninguna reconoce el lugar donde está. Es básicamente una estepa, una especie de pradera desértica en la que todo está seco. Hay pequeños riachuelos porque las mujeres van avanzando de a poco, pues obviamente recogieron provisiones y todo eso. Y todo es la visión de la niña que no entiende qué es lo que está pasando, porque ella no sabe más de lo que vivió en la prisión. No ha vivido las mismas experiencias de las mujeres como ser madres, casarse, enamorarse. Y a pesar de que tuvo una experiencia, digamos, de fijación en uno de los guardias, nunca pasó a más porque ella no entendió nunca qué era lo que tenía que fijarse, o sea, nunca tuvo esa como que atracción y tampoco el guardia la regresaba a ver, así que no hubo manera de ninguna conexión, ni con sus propias compañeras, porque eso estaba perdido. Obviamente, como ella se crió dentro de la cárcel, las demás mujeres finalmente se abrazaron, se formaron grupos, se formaron parejas, se formaron muchos vínculos, pero ella no logró conectar con todo. Así que la novela nos cuenta cómo estas 40 mujeres han ido sobreviviendo a lo largo de los años, cómo han ido explorando y encontrando cosas terribles, cosas muy horribles que involucran más búnkeres subterráneos, más cárceles y más personas, tanto hombres y mujeres que lamentablemente no pudieron salir de ahí. Y nuestra protagonista, que ni siquiera tiene nombre, solamente le dicen la pequeña. Entonces, como la pequeña va no solamente creciendo y aprendiendo cosas, solamente por el mero placer de aprender, a pesar de que sus compañeros le dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres aprender si no te vas a convertir en doctor aquí? No vas a ir a la universidad, o sea, ¿para qué quieres saber? La otra dice, o sea, simplemente dame el placer de aprender, de conocer cosas que yo no sé. Y eso es bastante interesante en el libro. Es como que nos da a entender que el aprendizaje no solamente es una, digamos, obligación, sino que también es un placer para la gente que no conoce. ¿Ya? Muchas veces nosotros, obviamente, en cierto momento de nuestras vidas vamos a ignorar cosas, pero si es que tenemos ese placer de aprender y de superarnos, vamos a encontrarnos con cosas mucho más maravillosas que a la final nos van a enriquecer. Y eso es lo que busca nuestro protagonista. Y con ese pequeño conocimiento va entendiendo cosas, va racionalizando cosas, va, digamos, intentando entender su entorno o lo que está viviendo. Y lamentablemente eso es lo que digamos, le cubre o
le escudiza, existe esa palabra, escudiza, le protege de, digamos, los sentimientos de pérdida que va sufriendo a lo largo del tiempo. Obviamente esta novela nos habla desde los 13 años de la pequeña hasta los últimos días. Nos habla de cómo ella va viendo morir a las mujeres más ancianas primero, viendo cómo todas ellas empiezan no solamente a degradar mentalmente, sino que físicamente y sentimentalmente. Y vemos cómo cada persona pide que por favor alguien misericordioso pueda librarles de ese sufrimiento. Y como ella es la pequeña y la que no tiene conexión ni vínculo con nadie, es la persona que idónea para hacer ese trabajo. Así que ha perdido la cuenta de cuántos búnkeres ha encontrado, ha perdido la cuenta de cuántas mujeres ha enterrado, pero hasta cuando finalmente se quedan 2 y esa 2 le dice, me estoy reteniendo. Por favor, ya no puedo más. Y cuando ya se ve libre, va a explorar sola lo que queda del mundo y encuentra cosas que uno diría, pero ¿por qué? O sea, cosas como, no sé, a sus mismos captores, también en la misma situación que los búnkeres, así todos enhuesados con lo que quedó de un viaje, pero nunca nos explican el por qué estaban ahí. ¿Por qué estas personas estaban ahí? ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó? Nunca nos explican eso en la novela. Y a la final nunca lo vamos a saber. La protagonista tampoco se va a enterar, porque cuando llega a un punto que puede pasar cómodamente ahí todo el resto de su vida, se da cuenta de que puede leer cosas porque finalmente aprendió, pero no las entiende. Las lee, las retiene, pero no entiende para qué. No entiende nada de lo que está pasando. Y cuando sigue explorando hasta que sus fuerzas le permiten y regresa como una especie de hogar y luego sigue viajando y sigue encontrando lo mismo hasta que decidió dejar de buscar, simplemente explorar y en tratar de entender su alrededor y el qué, pero aún así no. Y hay una cosa bastante maravillosa del libro y es que como son mujeres las protagonistas se sobreentiende que el ciclo de la vida de una mujer está implícito. La pequeña no cumple el requisito principal de una mujer. Creo que todas las mujeres somos, bueno, la mayoría de mujeres, porque hay ciertas excepciones que ya sea fisiológicamente o por otras condiciones no pueden, pero ella no puede, porque nunca se desarrolló, nunca se volvió una señorita, ¿ya? Y esa, digamos, condición es lo que hace preguntarnos, ¿de verdad era una mujer? O sea, me refiero en el sentido de que todas las mujeres tienen este ciclo, ¿ya? Ciclo que se corta en algún punto de la vida. Todas las mujeres con las que vivió llegaron a ese punto y obviamente algunas sufrieron consecuencias por eso, otras no, otras sí, pero en el contexto de que las últimas mujeres murieron de viejas y ella como última mujer no pueda dar, digamos, no pueda cumplir la función de una mujer, eso es lo que hace bastante interesante y le da más peso a la novela, porque tiene sentido con el título. El título da mucho peso a la novela. Así que es una novela cortísima, yo la leí en una tarde, o sea, me senté el sábado de gloria de esta Semana Santa a las 4 de la tarde y lo terminé a las 7 de la noche porque no lo podía soltar. Es un libro cortísimo que literalmente te deja avanzando porque quieres saber qué pasó. O sea, tienes esa esperanza de querer saber por qué estaban ahí, qué es lo que ocurrió, qué es lo que va a pasar, qué descubrieron, pero al final el libro nunca te van a dar esas respuestas. Así que es un libro, como digo, de ciencia ficción, sin tener muchos elementos de ciencia ficción, pero es obvio que es ciencia ficción. Y es una especie de distopía porque no sabemos qué es lo que está pasando. Ahí sabemos que hay una especie de opresión, pero no nos explica nunca nada. Y leyendo un poco de la biografía de la autora, que era una niña judía que eventualmente vivió en la época en la que el señor pintor austriaco frustrado gobernó cierto país de Europa, eh,
digamos que ella vivió de mano lo que estas personas son capaces de hacer y ella como que quiso mostrarnos esa angustia, mostrarnos esa falta de conocimiento en qué es lo que va a pasar en una novela en la que justamente no nos dan mayor información. En una especie de fin del mundo que termina con una mujer que no puede cumplir la labor de ser mujer. Así que esa es la belleza de esta novela. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Si es que la encuentran, léenla, como les digo, es cortita, es maravillosa, te deja muchas reflexiones, te quedas pensando en muchas cosas, sobre la vida, en las relaciones amorosas, porque obviamente no conté muchas cosas porque eso es spoiler, pero aún así nos dan a entender mucho de cómo es la vida de una mujer, no solamente del siglo pasado, sino te quedas pensando un poco en la vida actual. Así que es una buena novela, las recomiendo y ya nos veremos en otra ocasión.